trabajo, la prudencia, los contactos o lo que fuera necesario. Así que nada de gloria para nosotros. Como dijo el rey David, Señor, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano, te damos, ¿no es cierto? Una buena actitud también. Y hoy día yo quisiera que veamos acerca de una bendición que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y realmente yo lo considero un tremendo privilegio. Es un enorme recurso que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Dios nos ha dado varios recursos para vivir la vida cristiana. Nos ha dado la presencia de Dios en nuestra vida, el Espíritu Santo morando en nuestros corazones. Ese es un tremendo regalo. Tenemos nosotros el poder de Dios para poder luchar y vencer las tentaciones. La presencia de Dios en nuestra vida. Tenemos la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos las enseñanzas ahí que son para cada uno de nosotros, los mandatos, las promesas, los desafíos que tenemos que hacer también en nuestra vida. Tenemos también las promesas de Dios para nosotros que están contenidas aquí y también entre estos recursos que vemos en la Biblia tenemos a la oración como un tremendo recurso. Y yo creo que cada uno de nosotros debemos seguir el ejemplo de Cristo y el ejemplo de los primeros cristianos. A veces en el transcurso del tiempo, los que tal vez ya somos más mayores nos damos cuenta que a veces empezamos las cosas de una manera, pero en el tiempo, en el camino, vamos cambiando lo que fue el propósito inicial. Si se dan cuenta de esto, hasta ocurre en el matrimonio, ¿no? Veimos a alguien y dijimos, yo quiero esa persona para vivir mi vida con esa persona, ¿no? Si era una mujer, los varones dijimos, ok, yo quiero a ella para que sea mi esposa y tener mis hijos con ella y formar un matrimonio. Las mujeres dijeron igual con el varón y entonces decidieron casarse. Pero a veces en el transcurso del camino de la vida no siguen apuntando a lo mismo, se desvían por ahí por actitudes egoístas, no es como yo, no somos compatibles, etcétera, y se pierden en el camino y no cumplen el propósito ahí. Ocurre en el trabajo, ocurren muchas cosas en la vida. Y es importante también que en nuestra vida cristiana, nosotros como cristianos y nosotros como iglesia, recurramos a la Biblia y cómo era la iglesia en sus inicios. Y cómo o dónde nosotros podemos encontrar cómo era la iglesia en sus inicios. En la Biblia, obviamente. ¿Cuál de los libros nos puede narrar cómo era la iglesia en sus inicios? El libro de Hechos de los Apóstoles. La semana pasada dijimos Hechos de los Apóstoles, es el nombre completo del libro, ¿verdad? Le decimos Hechos, ya ahí para resumir. Pero nos narra la actividad que hicieron los apóstoles cuando escucharon el Evangelio de Cristo Jesús, los apóstoles, los discípulos, y luego ellos fueron compartiendo el Evangelio. Ahora, cuando vemos cómo eran los cristianos en la iglesia primitiva, y primitiva me refiero por las primeras iglesias que se establecieron, nosotros podemos aprender mucho acerca de la oración, porque en esta noche yo quisiera que veamos que la oración es muy importante y que cada uno de nosotros debemos de tener un corazón intercesor. Un corazón intercesor. Vámonos a Hechos capítulo 1, versículo 14. Miren, está empezando el libro de Hechos, Hechos capítulo 1. Jesucristo está diciendo a sus discípulos, yo me voy, vendrá el Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo y en capítulo 2. Y al empezar nomás este libro de Hechos nos dice en el versículo 14 del capítulo 1, hablando de los primeros cristianos, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Está hablando de la oración, ¿verdad? Ellos oraban, pero también nos da un adjetivo calificativo en cuanto a cómo era la oración que ellos tenían. Y dice que ellos perseveraban en la oración. Vamos al capítulo 2, versículo 42. Continúa la iglesia avanzando en el tiempo y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La palabra doctrina es enseñanza. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces podemos darnos cuenta que los primeros creyentes oraban a veces o oraban siempre. Siempre, ¿no es cierto? El texto dice perseveraban, ¿no es cierto? Y eso quiere decir que lo hacían siempre. Entonces ellos tenían como costumbre el orar siempre, no oraban solamente cuando tenían problemas, no oraban solamente cuando querían algo, no oraban solamente cuando necesitaban algo, sino que tenían como una costumbre en sus vidas orar. Y yo creo que cada uno de nosotros somos conscientes que la oración es muy importante para nuestra vida, ¿amén? Es muy importante para nuestra vida. Así como creemos que la Biblia es muy importante para nuestras vidas. Y la pregunta es la misma que cuando hicimos en algún momento, no este año, sino en otra ocasión. Ok, si creemos que la Biblia es muy importante para nosotros, ¿cuánto tiempo pasamos leyendo la Biblia? Entonces lo mismo, si creemos que la oración es muy importante para nosotros, ¿cuánto tiempo pasamos al día orando? ¿Cuánto tiempo? Bien, tenemos 24 horas, ¿no es cierto? Y distribuimos el tiempo. Yo a veces les escucho a ustedes, algunos trabajan 8 horas diarias, algunos trabajan 10 horas diarias, otros 12 horas diarias. Varían los horarios de cada uno, a veces al final suman y es 48 horas semanales, etcétera.
Y algunos trabajan así. Y otros días, bueno, no tienen la misma cantidad de tiempo, de 8, 12 o 10 horas, ¿verdad? Y hablando de la oración en sí, ¿cuánto tiempo pasamos en oración? Creemos que es la arma más poderosa como cristianos. Y si ustedes ven cuando habla de la armadura que debemos tener los cristianos, esta armadura espiritual, nos habla del casco, nos habla de la espada, nos habla de la coraza, etcétera, y termina hablando acerca de la oración. Y la oración es un recurso, un arma espiritual que Dios nos ha dado para vivir nuestra vida cristiana. Entonces, creemos que es muy importante, es un arma muy importante. ¿Y con qué frecuencia usamos entonces esa arma? La respuesta es que si somos sinceros, creo que a veces no lo usamos mucho o no lo usamos con mucha frecuencia, ¿verdad? Y es que muchos creyentes muchas veces tienen muchas actividades que hacer durante el día, piensan o definitivamente tenemos muchas cosas en el trabajo, las cosas que hay que hacer en la casa, atender a los hijos, etcétera, etcétera, pero a veces nos descuidamos de pasar un tiempo en oración. No sé si ustedes han escuchado de Wesley, ellos eran dos hermanos, Juan y Carlos Wesley, y era una familia muy numerosa, era una familia de 14 personas. ¿Te imaginas tener 14 hijos? Yo tengo 3 nada más, ¿no? Y bueno, nos toman tiempo. Ahora imagínate tener 14. Pero la mamá de Juan y de Carlos Wesley, ella tenía un tiempo fijo con Dios todos los días, aún teniendo 14 hijos. Dice ella en su testimonio que ella se sentaba ahí en su silla y no era un ambiente muy grande el que podía tener, y con 14 hijos ocupando la casa, pues son 14 personas, 14 hijos, el esposo y ella 16. Pero ella se sentaba y de su delantal, que estaba ahí delante de su falda, lo ponía sobre su cabeza y ahí estaba con su Biblia, ¿no? Y tapada ahí encima, y ella estaba ahí teniendo un tiempo de lectura de la Biblia y un tiempo de oración también. Hay una frase que decimos muchas veces los hispanos, ¿no? Querer es poder. Querer es poder. O sea, realmente cuando uno quiere, uno puede, ¿verdad? Alguien comentaba esta semana y decía, ¿cómo para ir al trabajo llegamos y llegamos a tiempo? O llegamos antes, ¿verdad? O tal vez cuando estamos enamorados, hasta nos cruzamos tal vez de un lugar a otro y vamos hasta otra ciudad a ver a esa persona y tenemos poco en el bolsillo, pero nos gastamos lo poco que tenemos, ¿no? Y si solamente alcanzó para comprarle un chocolate de regalo, le compramos el chocolate de regalo, pero ahí estamos, ¿no? Pero a veces para ir a la iglesia hace frío, ya es tarde, estoy cansado, no hay con quién dejar a mis hijos. Ponemos muchos pretextos, pero a veces cuando es para otra cosa, sí nos organizamos y vemos cómo lo hacemos. Y es que a veces no tenemos las prioridades correctas en nuestra vida. No tenemos las prioridades correctas. Veíamos, creo, hace 2 semanas, ¿no? La palabra domingo viene del latín dominio, domingo, día del Señor. Es el día del Señor, es un tiempo especial. Hay una historia cierta, porque es historia, de un participante en las Olimpiadas. Ustedes saben que para llegar a las Olimpiadas no llega cualquiera, ¿no es cierto? Hay muchas eliminatorias previas para llegar a las Olimpiadas. Y este hombre le tocó disputar las finales en las Olimpiadas y era un día domingo. Y él dijo, no voy a ir porque el domingo es el día del Señor y debo estar en la casa de Dios en oración. Y ¿saben qué? ¿Cómo lo bendijo Dios? Que finalmente cambiaron la fecha del último día de presentación de la final de las Olimpiadas a otro día y él pudo honrar a Dios. Y es que la Biblia dice que Dios honra a los que lo honran, ¿verdad? Dios honra a los que lo honran. Miren, como les digo, llegar a unas Olimpiadas no es tan fácil, pero este hombre quiso darle a Dios el primer lugar en su vida. Y el primer lugar en la vida no se demuestra solamente con palabras, el primer lugar en la vida se demuestra con acciones. Entonces, muchas veces, como dijimos creo esto la semana pasada, decimos ser hijos de Dios y decimos que queremos vivir con Dios por la eternidad, pero mientras estamos aquí en la tierra y antes que Él nos lleve a su presencia, no pasamos tiempo con Él. No pasamos tiempo en la lectura de su palabra, no pasamos tiempo en oración, o el que lo pasamos es ínfimo, es bastante corto, y entonces es bastante contradictorio lo que nosotros decimos con lo que nosotros hacemos en nuestra vida. Y eso quiere decir que no es coherente lo que decimos con lo que nosotros hacemos. Y muchas veces nosotros también como iglesia, a veces o en los ministerios, nos juntamos y planificamos y hacemos programas y tenemos actividades. Y no digo que esté mal ello, porque hay que ser organizado. La Biblia nos habla que Dios es un Dios de orden. Y el punto es, ¿y cuánto de esto lo hemos bañado en oración? ¿O cuánto de esto lo hemos dirigido en oración? Desde un inicio, ¿no? Y en cada una de las etapas también. Si solamente se tratara de organizar y de planificar y de actividades y de programas, tal vez el libro de Hechos nos hubiera hablado de eso. Pero el libro de Hechos nos dice que los cristianos se reunían y se reunían para orar. La oración es vital.
A veces como que nosotros hacemos nuestros planes, ¿no? Planes para nuestros estudios, para nuestra vida, para nuestro trabajo, cómo vamos a pasar la semana, qué deporte, en qué vamos a invertir el dinero, etcétera, etcétera. Y a veces venimos a Dios como para que le ponga el sello de revisado, ¿no? Visto bueno, ya está, aprobado. Y pedimos que Él nos bendiga en los planes que nosotros hemos hecho. Pero hemos considerado si es la voluntad de Dios. Hemos buscado hacer su voluntad. Cuando, como dije, lo que debiéramos hacer es desde antes estar pidiendo la dirección de Dios. Señor, ¿en qué universidad quieres que yo estudie? Señor, ¿con quién quieres tú que yo me case? Señor, ¿qué trabajo debo de tomar? Y Dios nos va a responder de una u otra forma a cada una de estas cosas cuando nosotros estemos consultándole a Él y poniéndole en sus manos también. En la historia de la humanidad, cada avivamiento que ha habido, si nos damos cuenta, siempre ha empezado porque ha habido un grupo de personas que decidieron poner prioridades equivocadas en el orden correcto en sus vidas y decidieron destinar un tiempo de oración en sus vidas. En un momento le llamaron, acudieron a una iglesia de un conocido predicador y le preguntaron, él era muy conocido, él se le llamaba el príncipe de los predicadores, y entonces le preguntaron acerca de su ministerio, ¿no? Y él le dijo, ¿quieres conocer la calefacción de mi iglesia? Y tal vez todos nos imaginaríamos, ya lo va a llevar a donde está el motorcito, donde está la caja ahí que proyecta la calefacción. Y lo que él hizo fue llevarlos a la parte de abajo de la iglesia, donde estaban los hermanos de la iglesia pasando un tiempo de oración, juntos y de rodillas, donde estaban orando por la iglesia, por los ministerios de la iglesia, por su comunidad, etcétera, etcétera. Y esa era la calefacción de la iglesia. Así que es necesario volver a los comienzos, ¿verdad? Es necesario volver a los inicios. Y si leemos con detenimiento la vida de Cristo Jesús mientras Él estaba aquí en la tierra, tal vez nos vamos a sorprender. Miren lo que dice Mateo, capítulo 14, versículo 23. Mateo 14, 23 dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿Qué estaba haciendo? Estaba orando. ¿Y qué había hecho él? Había estado predicando, había estado trabajando, había estado enseñando, había estado sanando a las personas, etcétera. Y tal vez diremos, ya lo que quería era meterse a su cama, tener un chocolate caliente si era invierno, ¿verdad? Y descansar. Y dice el texto, despidió a la multitud, ya les dijo chao, hasta luego, y subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Marcos, capítulo 1, versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. A veces decimos, no tengo tiempo. Yo vivo en una ciudad donde somos más de 11 millones de personas solamente en la ciudad, donde para ir de un lugar a otro de la ciudad nos puede demorar hasta 3 horas o 3 horas y media dentro de la misma ciudad para ir de un lugar a otro lugar de la ciudad. Y a veces para el trabajo uno tiene que tomar 2, 3 buses, ¿no? Y realmente toma tiempo llegar y uno tiene que estar en el trabajo 7:30 de la mañana, 8 de la mañana, y eso quiere decir que uno tiene que salir a las 5:30 de la mañana y hay que levantarse un poco antes para salir. Pero el que quiere puede, ¿verdad? Entonces podemos levantarnos un poquito más temprano y separar un tiempo de oración. Eso es lo que hacía Jesús, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Tal vez algunos pensamos, no, pero en verano, bueno, porque en verano como que aclara el día a las 6 de la mañana, 5:30, ya está aclarando el día. Y ahora en invierno, allá con Perú yo tengo 3 horas de diferencia, ¿verdad? Y el pastor mencionaba, una de las cosas que hago es, soy administrador también del colegio. Y ya están trabajando las personas desde temprano, así que yo a las 5 de la mañana ya estoy conectado, estoy respondiendo correos, estoy conectado con el WhatsApp, etcétera, etcétera, para diferentes cosas del día. Y acá todavía está oscuro, y acá todavía la temperatura está fría, ¿verdad? Pero estoy dentro de una casa, ¿no? Y aquí dice el texto, el Señor Jesús se levantaba muy de mañana, siendo muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Él estaba buscando un tiempo de tranquilidad, ¿verdad? Lejos de las distracciones que pudieran hacerle. Y yo no sé cómo sea tu tiempo, yo no sé cómo sea el tiempo de cada uno. Tal vez tienen que levantarse temprano y alistar la lonchera o alistar la comida del día antes de salir a trabajar, o no sé, algunas cosas que ustedes tengan que hacer, ¿verdad? Pero el punto es buscar un tiempo en el cual nosotros podamos orar siguiendo el ejemplo de Cristo. Marcos capítulo 6, versículo 46, dice, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Lucas capítulo 5, versículo 16, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. No es que él era un antisocial, es que él quería tener un tiempo a solas con Dios, donde nadie le distraiga, donde nadie le interrumpa,
¿verdad? A veces yo estoy teniendo el tiempo de oración o mi tiempo diario devocional o de lectura de la Biblia y a veces hay una llamada telefónica. Y digo, Señor, si a esta hora, esta llamada telefónica es justo a la hora que estoy haciendo mi devocional o de la lectura bíblica, no escapa del conocimiento de Dios, de la soberanía de Dios, ¿no? Puede ser algo que más bien me quiere distraer de eso que estoy haciendo. Así que, ok, vamos a dejarlo ahí un ratito, voy a terminar mi lectura bíblica, voy a terminar mi tiempo devocional, mi tiempo de oración, y luego voy a ver esta llamada o voy a este mensaje que llegó. El Señor sabe qué cosa en cada momento y Él sabe que estaba haciendo esto y tal vez más bien pudiera ser un motivo de distracción que no viene de parte de Dios. Lucas capítulo 6, versículo 12, dice, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y pasó la noche orando a Dios. O sea, no oraba un poquito, no oraba a veces, Él lo tenía como costumbre y Él también tenía tiempos de vigilia. Sabemos lo que es una vigilia, ¿verdad? Una de las fotos que puso el pastor aquí en el videíto que hizo de fotos, era un tiempo de vigilia en la iglesia también, ¿no? Un tiempo donde nosotros nos reunimos y tenemos ahí todo, durante el tiempo de oración tenemos un tiempo hay un programa ahí donde tenemos meditaciones, alabanzas, oración, un cafecito, algo que tomamos y luego estamos ahí en todo ello hasta el día siguiente, hasta las 6 de la mañana también. Pero es un tiempo de vigilia. Nunca nuestras vidas espirituales serán más grandes si nosotros no pasamos grandes tiempos de oración. Si nosotros no pasamos grandes tiempos en la palabra de Dios, conectados con Dios. Ahora, imaginémonos, si Cristo Jesús, Dios hecho hombre, entendió ahí cuando no dejó su deidad, cuando dejó el ejercicio de sus atributos divinos y vino acá a la tierra a tomar forma humana para ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario, Él entendió que era importante y era necesario pasar tiempo en conexión, en comunión con su Padre Celestial. Y pasaba tiempo en comunión en oración. ¿Acaso nosotros no lo necesitaremos? Y cuando vemos el Antiguo Testamento, cuando vemos el libro los primeros libros del Pentateuco, vamos a darnos cuenta que hay instrucciones que leer la Biblia y orar es importante y hay que hacerlo todos los días de nuestra vida. Y que eso debemos enseñar a nuestros hijos a que ellos lo hagan también. Y eso tenían que hacerlo los reyes también, dice el texto bíblico ahí. Si personas tan ocupadas tenían que hacerlo y lo hacían, nosotros también estamos ocupados, así que ese no es pretexto, también podemos orar. Así que Cristo nos da un gran ejemplo para admirar o para imitar. ¿O es lo mismo? ¿Nosotros admiramos a Cristo o imitamos a Cristo? Bien. Admirar tiene que ver con, ok, yo admiro, no sé, a un jugador de béisbol, a un jugador de básquet, etcétera, y digo, qué bacán, qué bien juega, ¿no? Bien, muy bien, ¿no? Y tal vez hasta le doy porras o le doy palmadas y aplausos, pero ahí quedó. Eso es admirar a alguien. Y tal vez algunos de nosotros solamente admiramos a Dios, pero no imitamos a Cristo. Y Pablo nos decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y la Biblia nos dice en el libro de Romanos capítulo 8 que Dios quiere que nosotros seamos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así que no sé en qué parte del camino estás tú, pero no se trata de admirar a Dios, no se trata de admirar a Cristo. Necesitamos imitar a Cristo, porque ejemplo nos ha dado para que nosotros también sigamos sus pisadas, dice la Biblia. Y la oración de Cristo impresionó tanto a sus discípulos que ellos le pidieron que les enseñe también a orar. ¿No te has dado cuenta a veces cómo tus hijos te ven que estás cocinando algo y dicen, mamá, ¿cómo haces tal cosa? Enséñame a hacerlo. ¿No? O tal vez si son varones y están pidiéndonos que le enseñemos algunas de las labores que hacemos en la casa. Ellos también hicieron esto con Cristo. Dice en Lucas capítulo 11, el versículo 1, dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan, y están hablando de Juan el Bautista, como también Juan enseñó a sus discípulos. Enséñanos a orar. Y hay varias oraciones que nosotros podemos hacer. Hay varios tipos de oración, ¿verdad? Pero hay una de ellas que es la más común. Esa oración como que nosotros nos acercamos con la lista de compras y podríamos llamar la oración de compras, ¿no? Donde vamos a pedirle a Dios simplemente cosas. Pedimos por la salud, pedimos que nos dé esto, pedimos que nos dé aquello. Pero ahí quedó todo en nuestras vidas. Y Cristo entonces les enseña a sus discípulos y les dice, vosotros oraréis así. ¿No es cierto? ¿Y qué les deja como enseñanza? El Padre nuestro. Ahora, Él no dijo, vosotros oraréis esto, sino vosotros oraréis así, y hay una gran diferencia. Si Él les hubiera dicho, vosotros oraréis esto, ok, entonces había que repetir eso.
Y lamentablemente ustedes saben que muchos hacen eso, ¿no es cierto? Usan simplemente el Padre Nuestro como una repetición, ni siquiera son conscientes de todo lo que están diciendo cuando se dice el Padre Nuestro ahí. Y es más, ustedes saben que hay también algunos grupos religiosos que hasta lo usan como un castigo. Te portaste mal, 10 Padre Nuestro, ¿no? 5 Ave Marías, etcétera. O sea, hasta como un castigo, cuando realmente la oración es un privilegio que cada uno de nosotros, los que somos hijos de Dios, tenemos. ¿Dónde encontramos el Padre Nuestro? Vámonos a Mateo, capítulo 6, versículos 9 al 13. Mateo 6, 9 al 13, dice el texto así. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y aquí vemos algunos detalles interesantes, ¿verdad? La oración, ¿a quién se hace? ¿Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo? ¿A cualquiera de los tres? Al Padre, ¿no? Vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús dijo en otro momento: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿verdad? La oración es al Padre, se hace en el nombre del Hijo. Y la Biblia también dice en el libro de Romanos, capítulo 8, que cuando nosotros oramos, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nosotros no lo escuchamos, pero Él está ahí a nuestro lado y está intercediendo por nosotros en oración. Así que yo creo que muchos de nosotros conocemos esta oración. Creo que esta oración ni siquiera la hemos aprendido cuando hemos conocido a Cristo recién como nuestro Salvador. Creo que tal vez la hemos conocido desde muy pequeños, porque es una oración muy conocida, ¿no? Que se enseña hasta en los colegios también, pero tal vez realmente pocos meditamos en el contenido de esta oración. Así que debemos seguir el ejemplo de Cristo y de los primeros cristianos en cuanto a la oración. Debemos de perseverar en oración, debemos de hacerlo siempre, y debemos también seguir el modelo de oración tal como nos lo enseñó Cristo Jesús. Y lo primero que encontramos aquí es alabanza, ¿verdad? Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Alabanza, o podríamos decir adoración. La adoración tiene dos aspectos: la alabanza propiamente dicha y la acción de gracias. Estos dos son componentes de la adoración. Y aquí el texto empieza exaltando el nombre de Dios, empieza adorando a Dios. Y dice el texto: Padre nuestro que estás en los cielos. Y nuestra oración debe también incluir tiempos de alabanza. No solamente cuando el Señor ha concedido algo que nosotros queríamos, no solamente cuando las cosas van bien en nuestra vida, sino en todo tiempo, aún en los momentos difíciles. Y ahí también podemos seguir el ejemplo de Cristo Jesús, ¿verdad? Cuando las cosas estaban difíciles, Él igual alababa y exaltaba el nombre de su Padre Celestial. ¿Te has percatado en los libros de los Salmos? ¿Has leído los Salmos? ¿Te has percatado ahí los Salmos? Los Salmos nos hablan de esa relación intensa que el salmista tenía con David. El salmista, tenía con Dios. Y no todos los salmos fueron escritos por David, sino también hubieron otros escritores bíblicos. Y lees los salmos y, por ejemplo, ellos dicen: oh Dios, roca mía, castillo mío, mi libertador. Dios, mi alto refugio, mi fortaleza, mi torre fuerte. Y luego continúan hablando a Dios, ¿verdad? Nosotros adoramos a Dios de esta manera. Cuando nosotros oramos, incluimos dentro de nuestra oración adorar a Dios, exaltar el nombre de Dios. A veces vamos de frente: Señor, y empezamos a pedirle cosas. La Biblia nos enseña que tenemos que exaltar también el nombre de Dios. Nuestras oraciones deben ser así. Intercesión es una segunda parte que deben incluir nuestras oraciones. Dice el texto: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y la intercesión tiene que ver con orar por otros, ¿verdad? No solamente orar por nosotros. La Biblia dice que cada cristiano somos sacerdotes también para el Señor. Y parte de la labor que hacía el sacerdote era interceder, actuar en representación de otros. Así que podemos orar unos por otros. Yo creo que eso lo hacemos cuando tenemos los tiempos de oración en la iglesia, pero también en la casa. Intercedamos en oración. Y encontramos también un detalle más. Dice: hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Y si nos percatamos, después de adorar a Dios y de exaltar su nombre, el pedir que se haga la voluntad de Dios es lo segundo más importante que encontramos nosotros en la oración. Pedir que se haga la voluntad de Dios. A veces nosotros nos enojamos con Dios y nos resentimos con Dios porque no salen las cosas como nosotros queremos, pero no estamos considerando si eso era o no la voluntad de Dios.
Y la Biblia nos enseña, sí, la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La Biblia dice, todo lo que pidieres al Padre creyendo, o todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo recibiréis. Pero también la Biblia dice en Primera de Juan, que todo lo que nosotros pidiéramos conforme a la voluntad de Dios, el Señor va a responder. Porque hay cosas que tal vez no son su voluntad. Y creo que la semana pasada veíamos cómo Pablo en algún momento le dice a Dios que le sane, ¿no?, de algunas circunstancias en su vida, y la voluntad de Dios fue otra para la vida de Pablo. Entonces debemos considerar la voluntad de Dios, y en eso también tenemos en ejemplo a Cristo Jesús. ¿Te acuerdas cuando Él estuvo en el monte de Getsemaní, poco antes de que sea arrestado y crucificado? ¿Cuál fue su oración? Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, ¿era posible para Dios Padre cambiar la situación? Claro que sí, Él es omnipotente, mas estaba dentro de los planes divinos que el Hijo dé su vida por nosotros, para que nosotros podamos dar vida eterna. Ahora, tener vida eterna. Ahora, no quiere decir que Jesús lo hizo a regañadientes o no quería hacerlo. Jesús dijo, yo pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar, ¿verdad? Entonces, esta enseñanza bíblica realmente nos enseña cuál debe ser nuestro corazón, y es muy diferente o muy contrastante con la irreverente y blasfema enseñanza de la confesión positiva. La confesión positiva es una doctrina herética que dice que nosotros podemos decretar cosas con nuestros labios, que nosotros podemos declarar cosas con nuestros labios y que el Señor las va a cumplir. Y si nosotros lo decimos con tanta fe, entonces el Señor se ve obligado a hacerlo en respuesta a nuestra fe. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia también enseña que Dios es el Señor y que yo soy su siervo. ¿Y quién actúa respondiendo al otro? ¿El siervo o el amo o el Señor? El siervo. Y Él es el Señor. Nosotros somos sus siervos. Entonces, la doctrina de la confesión positiva realmente va en contra de lo que la Biblia nos enseña. Y tenemos que incluir entonces dentro de nuestras oraciones, orar por otros también, pero también pedir que se haga la voluntad de Dios. Así que tal vez pedimos algo y tal vez podemos pedir cosas, ¿no? Como también está bien y lo vamos a ver, pero todo esto encerrado en hágase tu voluntad. Porque tal vez la voluntad de Dios es otra, tal vez los planes de Dios son otros. A veces no nos gusta pasar por momentos difíciles en nuestra vida. Nosotros sabemos que realmente los momentos difíciles son los que nos hacen madurar. Para que un niño aprenda a caminar, se da más de 300 golpes, de que se cae y se golpea, se tropieza, se resbala, hasta que aprenda a tener los pies y las piernas firmes y pueda caminar. Hasta entre 200 y 300 golpes se da ahí. Y eso es lo que va a ayudarnos a nosotros también. Los momentos difíciles en nuestra vida nos va a ayudar a madurar. Entonces, incluyamos alabanza, incluyamos intercesión, incluyamos peticiones también. Dice el texto, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y Jesús reconoció que nosotros tenemos necesidades físicas, definitivamente, y también dijo que podemos orar por ellas, ¿verdad? Por estas necesidades físicas. Pero una cosa es necesidad y otra cosa es un capricho, ¿verdad? No, Señor, tú me estás dando esta marca de zapatillas, yo quiero esta marca de zapatillas. O yo quiero el modelo de este año de carro, Señor. ¿Por qué me diste uno de hace 10 años? Si yo quiero de esta marca o yo quiero de este modelo. Filipenses 4:19, Pablo dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No dice, mi Dios pues suplirá todos vuestros caprichos, ¿no? Sino dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Dios promete suplir nuestras necesidades, no caprichos o no excesos. Arrepentimiento y confesión es parte también de nuestras oraciones. El texto ahí en el Padre Nuestro dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En otras palabras, lo que está diciendo es, Señor, yo ya he perdonado a quien me ha ofendido, ya no guardo resentimiento en mi corazón, no estoy guardando rencor a la otra persona, entonces el Señor nos puede perdonar. Pero si nosotros decidimos guardar resentimiento, amargura, rencor contra alguien por X cosas que nos hizo o que nos pasó en la vida, entonces ¿cómo el Señor nos puede perdonar de eso si nosotros estamos decidiendo mantener ese pecado en nuestro corazón? Dios no nos va a perdonar porque estamos decidiendo mantenerlo todavía en nuestra vida. Por eso el texto dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y una parte de la vida de oración de cada creyente es el arrepentimiento y la confesión. Una parte importantísima y trascendente dentro del plan de salvación es el arrepentimiento. El pastor Juan Carlos preguntaba esta semana, el miércoles, el jueves,
el jueves en el estudio bíblico, acerca del arrepentimiento, ¿verdad? Y vieron varias preguntas, varios comentarios ahí, y muy buenos, los que aportaron también ahí, muy, muy buenos ahí. Y yo quisiera dar un aporte más ahí, ¿no? El arrepentimiento implica definitivamente cambio, ¿no? Arrepentimiento. En griego esta palabra tiene que ver con meta, inicia al comienzo, es una palabra compuesta que inicia con meta, y meta es cambio, como metamorfosis, por ejemplo. Y este arrepentimiento implica cambio en la vida de la persona, pero un cambio porque reconoce que ha ofendido a la otra persona y que lo que hizo estuvo mal, que no debiera de haberlo hecho. Y no puede retroceder el tiempo y cambiar a lo que hizo, pero lo que sí puede hacer es pedir perdón al otro y tratar de no volverlo a hacer, porque sabe que lo que está mal. Yo les pregunto, ¿qué hizo Judas? ¿Se arrepintió o no se arrepintió? Sí, sí, dos sí se escuché por ahí, dos tímidos sí escuché por ahí, ¿no? Sí, pero se ahorcó. Ahí está. A ver, vámonos al griego. ¿Y por qué digo el griego? Porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿no es cierto? Y en griego existen dos palabras que hablan de arrepentimiento. Dos palabras, así como a veces hay detalles para ver amor en griego. Hay cuatro palabras que hablan de amor y no significan exactamente o no son el mismo tipo de amor. Hay dos palabras para arrepentimiento. Una de ellas se utiliza para Judas. Y hay un arrepentimiento que es metemelo. Este arrepentimiento, metemelo, implica un cambio en la vida de la persona, pero un cambio porque reconoce que ha ofendido al otro, ¿no? Digamos, tuvo un exceso y se da cuenta que hizo algo malo y realmente está arrepentido, ¿no? No quiere volverlo a hacer. Y existe otra palabra que se traduce también al castellano como arrepentimiento y es metanoeo, y esta palabra implica un arrepentimiento, pero por temor a las consecuencias, como dijo Leiden, esta palabra también se utiliza como sinónimo, remordimiento. Es decir, realmente no fue que él dijo, oh Dios, ¿por qué hice esto? Te he ofendido con lo que hice, ¿no? Y no está bien lo que hice, me arrepiento, ¿no? Y cambio, no quisiera volverlo a hacer, etc. No, lo que él tuvo realmente fue remordimiento por lo que hizo. Como digo, si bien las dos palabras se traducen al castellano como arrepentimiento, realmente no es un cambio porque reconoce que ha pecado contra la otra persona. ¿Y qué pide Dios de ti? ¿Qué pide Dios de mí cuando nosotros hemos pecado? Pide un arrepentimiento que implica cambio, ¿verdad? Que implica no volverlo a hacer en nuestra vida. No el arrepentimiento que tuvo Judas, que fue un remordimiento exactamente, sino un arrepentimiento que implica el propósito firme de tratar de no volverlo a hacer en nuestra vida. Y entonces el texto ahí nos habla de este arrepentimiento y nos habla también de confesión, ¿no? Dice el texto, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y cuando oramos muchas veces le pedimos perdón a Dios, le confesamos nuestros pecados. Ahora, ¿qué es confesarle a Dios nuestros pecados? Porque yo le puedo decir, no sé, a Cristian, ¿sabes qué? Quiero confesarte algo. La luna de tu carro está rota porque yo fui el que de casualidad le tiré un pelotazo ahí y cayó la pelota de billar con la que estaba jugando y rajó tu luna y yo fui el que la rompí. Yo le cuento a él que yo hice eso, ¿no? Y eso le estoy confesando. ¿Es ese tipo de confesión el que tenemos que hacerle a Dios? ¿Contarle algo para que Él se entere que hemos hecho algo? No, porque Él es omnisciente, ¿verdad? Es más, Él vio todo ello. La Biblia aquí cuando habla que nosotros debemos confesar nuestros pecados, 1 Juan capítulo 1, versículos 7, 8, 9, habla que tenemos que ver las cosas como Dios las ve. No vamos a decir, mi flaqueza es el trago, mi debilidad son las mujeres, mi error fue esto. No, pero es que tenía que hacerlo pues porque me vi en tal situación comprometedora o de presión o de compromiso o porque tenía que, etcétera, y pongo excusas delante de Dios realmente. Realmente. La confesión tiene que ver con ver las cosas como Dios las ve. No disfrazarlas, no atenuarlas, no cambiarlas para yo ser menos responsable de ello, sino ver las cosas como Dios las ve. Y Dios dice que tenemos que confesarle nuestros pecados, y eso es de todos los días. Todos los días somos tentados y muchas veces ante las tentaciones nosotros pecamos. Según de Crónicas 7:14. No sé si ese texto se convirtió muy conocido en su país de origen,
para los que vienen de otro país, o aquí también ahí, pero en mi país se convirtió en un texto muy conocido y se formó lo que fue el Movimiento Nacional de Oración. Y en mi país hubo una época en que hubo mucho terrorismo y hizo mucho estrago, mucho daño en mi país. Pero luego que se formó este Movimiento Nacional de Oración, las cosas cambiaron muchísimo en mi país. Ahora casi el 20% de la población en mi país también es cristiana, ¿no? Ahora, este es el texto que se puso muy conocido. Dice, si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Bonito el texto, ¿verdad? Bonito el texto. Está hablándonos de una actitud humilde que tenemos que tener nosotros. Una actitud humilde de corazón en el que empieza por reconocer nuestros pecados. Excusarme, bajar mi responsabilidad, negarlo, no es la solución. Realmente la Biblia dice que si nosotros decimos que no hemos pecado, estamos diciendo entonces que Dios es mentiroso y la verdad no está en nosotros. 1 Juan capítulo 1. Así que empieza por el reconocimiento, ¿no? Y orar a Dios y buscar su rostro para buscar su perdón, para buscar su dirección. No solamente para buscar sus bolsillos, saber qué me puede dar Él, sino también para buscar su voz, qué me tiene que enseñar Él, qué me tiene que corregir Él, qué cambios yo tengo que hacer en mi vida. Luego continuamos con el Padre Nuestro y encontramos también algo bonito que es protección. Yo creo que muchos de nosotros queremos andar protegidos, ¿verdad? Y a veces nos saludamos y decimos, cuídate, ¿no? Que te vaya bien. Bueno, dice el Padre Nuestro, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No nos metas en tentación. Eso no quiere decir que Dios nos tienta, porque la Biblia dice que Dios no tienta a nadie, ¿verdad? Más bien quiere decir, Dios, ayúdanos, Señor, a no caer en tentación. Protégenos, ¿no? Para que no caigamos en tentación, porque tentación hay todos los días de parte de Satanás, del mundo, de nuestra propia carne. Entonces, Señor, protégenos para no caer. Y podemos orar eso, no solamente para nosotros, pero debemos orar eso también para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros familiares. Mirando la televisión, estando con su celular, pueden ser expuestos a tentación en su vida también. Así que tenemos que cubrirlos de oración, tenemos que orar por ellos también, tenemos que orar por nuestro matrimonio, tenemos que orar por nuestros hijos, por nuestros nietos. Dice el Salmo 91, versículo 1 y 2, el rey David dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y David entendió que mantenerse bajo las alas de Dios era lo más seguro que él podía encontrar, ¿no? Ya llega un momento que a veces los hijos crecen, ¿no? Bueno, a veces están todavía en nuestro regazo, luego crecen y hay que dejarlos en la guardería o en el colegio, pero a veces ya más allá y tienen que ir a la universidad, tienen que vivir en otra ciudad a veces, o ya se casan y viven en otro lugar. Ya no estamos nosotros para guiarles, para mirarles, pero sí podemos seguir orando, estemos donde estemos, podemos seguir y debemos seguir orando por ellos. Y termina la oración, ¿con qué termina la oración? Nuevamente termina con adoración a Dios, nuevamente termina con alabanza. Dice el texto, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces, ¿qué encontramos más repetido en la oración? ¿Petición o alabanza? ¿Qué es lo que contiene más tu oración? ¿Petición o alabanza? Tal vez necesitamos hacer cambios en nuestra vida, ¿verdad? Y recordemos, el Señor Jesús no dijo, vosotros oraréis esto, sino Él dijo, vosotros oraréis así. Y nos dio un patrón, nos dio un modelo, cómo nosotros debemos orar, qué debemos incluir en nuestras oraciones. Y únicamente cuando nosotros estamos orando constantemente es que nosotros podremos tener comunión íntima con Dios. Ahora, en tercer lugar, debemos también, dijimos primero, debemos seguir el ejemplo de Cristo y el ejemplo de los primeros cristianos. Dijimos que debemos seguir el modelo de oración de Cristo Jesús, no como nosotros nos imaginamos, como nosotros queremos, sino el modelo de oración de Cristo Jesús. Hoy en día, hermanos, no sé, tal vez alguno de ustedes prende la televisión y escucha a algunos predicadores muy conocidos con grupos de personas, porque realmente no podría decir hasta iglesias porque no se predica el evangelio. Hay muchas charlas motivacionales ahí disfrazadas como predicación. Y realmente hay declaración, confesión positiva
y evangelio y la prosperidad y todo lo demás que no es bíblico. Pero nosotros acabamos de ver, sigamos el modelo de oración bíblico. Nosotros no tenemos poder para decretar ni declarar cosas, tenemos poder para clamar, ¿no? Clama a mí y yo te responderé. Y es más, Dios no dice reclama, sino clama a mí. Y en tercer lugar, debemos estar en constante contacto con Dios a través de la oración. Ahora, alguien preguntó una vez, ¿qué es más importante, leer la Biblia o orar? Yo repito la pregunta para ustedes, ¿qué es más importante, leer la Biblia o orar? Uno dice los dos, ¿el resto? ¿Los dos? ¿Los dos? Los dos. ¿Saben que este hombre muy sabio respondió con otra pregunta? A veces es como el Señor Jesús, ¿se acuerdan cuando le vinieron a hacer una pregunta y él respondió con otra pregunta, ¿no? Y les cayó la boca con la pregunta ahí. No se esperaban ellos esa respuesta con una pregunta. Más bien pensaron, ya lo atrapamos ahí, ¿no? ¿Debemos dar a César lo que es César o no, no? Y él le respondió ahí. Ok, ahora, este hombre respondió también con una pregunta. ¿A qué es más importante, orar o leer la Biblia? Y este hombre le dijo, ¿qué es más importante? ¿Inspirar o expirar? O sea, ¿qué es más importante? ¿Inhalar o exhalar? Cuando tú estás respirando. Las dos cosas, ¿no es cierto? No puedes solamente inhalar porque te hincharías, ¿no? Hasta reventar. Y no puedes solamente exhalar. Vas a sentir como cuando estás en la piscina o en el río que te falta aire, pues, si quieres salir para tragar aire, ¿no? Las dos cosas son importantes. Ahora, ¿con qué frecuencia tú respiras? Constantemente, todos los días, hasta automáticamente. Tú estás dormido y estás respirando, ¿no es cierto? Hasta dormido estás respirando. Así debiera ser nuestra vida de oración. Debiera de ser constante, debiera ser en todo tiempo. Estás viendo las noticias y tal vez te enteras ahí que hubo un tiroteo en cuál lugar, o te enteras que tal persona, no sé, está enferma o algo. En lugar tal vez de, ¿quién? Y tal vez ahí, tal vez meternos en una actitud un poco chismosa. Más bien lo que debe pasar con nuestros corazones es en ese mismo momento estar orando, ¿no? O escuchamos la sirena, ¿no? La ambulancia ahí, tal vez una sirena, no sé, del patrullero, la ambulancia de quién será, pero podemos estar orando ahí, ¿no? Por quien está ahí herido, quienes están yendo a recogerlo. Y eso es constantemente. Hasta podemos estar manejando. No tenemos que cerrar nuestros ojos necesariamente. La Biblia no dice cierra tus ojos. Cerramos nuestros ojos para no distraernos cuando estamos orando y está bien. Pero podemos estar manejando ahí tal vez y en el camino estamos viendo a alguien, hasta tal vez vemos a una persona ahí que está pasando necesidad. Si podemos ayudarlo, como dice la Biblia, anda y haz algo por tu hermano y no solamente le digas, ok, anda, voy a orar por ti, ven paz, sino haz algo, ¿no? Y ustedes han preparado bolsitas con donaciones que recibieron para compartirla. Hagan algo al respecto, pero también oremos por esa persona y sus necesidades, pero oremos también por la salvación de esa persona. Constantemente, cotidianamente, en todo momento de nuestra vida, estemos orando siempre, siempre. Efesios capítulo 6, versículo 18, dice, orando de vez en cuando, con toda oración y súplica, en todo tiempo, o sea, en cualquier momento, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. O sea, no solamente oraciones de peticiones, sino con toda oración. Y no para reclamar, renegar delante de Dios, sino para suplicarle, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Oras por tus hermanos de la iglesia? ¿Oras por las otras damas de la iglesia? ¿Por los varones? ¿Por los matrimonios? ¿Oras? ¿Oras por tu comunidad? Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella, con acción de gracias. Perseverar, velando. ¿Sabes qué es velando, no es cierto? O sea, estate alerta, no te quedes dormido. No te quedes dormido en tu vida espiritual. Mantente en oración constante. Ten un corazón intercesor. 1 Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. O sea, no estés ahí distraído. Mantente alerta, sed sobrios y velad en oración. Lamentablemente muchas veces los cristianos actuamos como no creyentes, ¿no? Y nuestras conversaciones a veces son banales, hablan solamente de deporte o solamente de, no sé, de la farándula o solamente del trabajo, solamente de la moda o de cualquier otro tipo de cosas. Pero no contienen mucho de temas o de cosas de la palabra de Dios o de enseñanzas de la palabra de Dios. La Biblia dice que de la abundancia del corazón. O sea, ¿qué hay en nuestros corazones? Porque de lo que hay en nuestro corazón va a salir por nuestros labios. Y lo que habrá en nuestro corazón será también
proporcional a lo que esté entrando a través de nuestros ojos con el tiempo que nosotros tomemos diariamente en la lectura de la palabra de Dios. Entonces, tenemos que cambiar nuestra actitud y tenemos que pasar más tiempo en el Señor, ¿verdad? Que tal vez, no sé, veo por ahí, como dije hace un momento, estoy pasando por ahí y veo algo, en lugar de simplemente comentarlo como un chisme, ¿viste? ¿Te enteraste de lo que pasó en la calle y tal, etcétera? Esa sería una actitud. La actitud contraria podría ser, en este mismo momento que estoy viendo algo, ponerme a orar por eso, ¿no? Así que si quieres ver más del poder de Dios en tu vida, si quieres tener la sabiduría de Dios en tu vida, pasa tiempo en oración. Y recuerda Santiago capítulo 1, ¿no? El Señor ha prometido sabiduría y nos dará sin reproche. 1 Pedro 5:7, ¿quién se lo sabe de memoria? Un pasaje de vuelta al Perú para el próximo verano. Empieza el verano a fin de mes para nosotros, allá ya está el solcito ya. Ok, 1 Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Te das cuenta de tremendo beneficio? O sea, cualquier cosa que a ti te angustie, para venir para acá una hermana me estaba compartiendo, una hermana de Perú, que está un poco preocupada, su hija se va a casar, ella ya es viuda, y entenderás a veces situaciones propias como seres humanos, ¿verdad? Y ella es mayor y todo. Entonces le hacía, aparte de animarle, aconsejarle, le hacía recordar también de este versículo, echando toda vuestra ansiedad, sea de salud, sea de trabajo, sea problema económico, sea de relaciones laborales, interpersonales deterioradas, lo que sea, echando toda vuestra ansiedad, toda y todo, no un poquito de tu problema, sino todo, contándose y dejándoselo en sus manos, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Y Él tiene el poder para cuidarte? Sí. Tal vez le cuento a mi vecino, a mi vecina, y él no puede hacer mucho, pero Dios puede hacer muchísimo, ¿verdad? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Filipenses, abre tu Biblia, Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, no lo puse aquí en el texto bíblico en la presentación en PowerPoint. Filipenses 4, 6 y 7. Leámoslo incluso desde un versículo más antes, desde el 4 hasta el 7. Voy a leerlo en la nueva versión internacional. Dice, repito, Filipenses 4, 6 y 7, dice, 4 a 7, dice, alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos, el Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. No te inquietes por nada, ¿no? El texto dice, en otra versión dice, no os afanéis por nada o no se preocupen por nada, sino presenten todas sus peticiones delante del Señor con oración y ruego y acciones de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿No te has dado cuenta? Yo tengo un familiar ahorita que tiene un diagnóstico de cáncer. Cáncer al hígado, cáncer a los pulmones y cáncer por el esternón y algunas costillas también ahí cerca al esternón. Es una hermana en la fe, es un familiar y es hermana en la fe también. Y ella está descansando en el Señor. Está recibiendo su tratamiento de quimioterapia, está tranquila, está confiando en el Señor. ¿Y por qué? ¿De dónde puede venir esa paz, esa tranquilidad en medio de un diagnóstico así? Recuerdo cuando a una hermana de la iglesia, a su esposo le diagnosticaron cáncer a los huesos. Y unos 2 años después, a ella le diagnosticaron cáncer a la mama. Y le dijeron, ok, le vamos a pasar con psicología para que le dé terapia para sobrellevar su enfermedad, ¿no? Etcétera. Ella le dijo, no lo necesito. Estoy confiando y descansando en el Señor. ¿Le pedimos sanidad? Sí. Mas si la voluntad del Señor y los planes del Señor son otros, descansamos en Él. ¿Acaso el Señor no tiene contado todos nuestros días? Y el Señor no sabe cuánto tiempo viviremos cada uno de nosotros, sin excepción. Sí, ¿verdad? Así que el texto nos enseña, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Yo no sé cómo puedes estar tranquila si te está pasando eso. Yo no sé de dónde tienes fortaleza. La paz del Señor. Y el Señor Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino en esas circunstancias difíciles de nuestra vida podemos contar con Él. Así que, si es motivo de preocupación, es motivo de oración. Amén. Si es motivo de preocupación, que sea motivo de oración. No hay nada tan grande que Dios no lo pueda hacer. O no hay nada tan pequeño que a Dios no le interese. Él conoce hasta nuestros cabellos, dice la Escritura.
¿verdad? Él conoce íntimamente a cada uno de nosotros. Termino con cada iglesia local también que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, fue exhortada para orar siempre, orar sin cesar. Mira, a la iglesia en Éfeso, le dice en Efesios capítulo 6, en el versículo 18, le dice, orar en todo tiempo. Pablo le dice, hermanos, ustedes tienen que orar en todo tiempo. Efesios 6, 18. A la iglesia en Tesalónica, en 1 Tesalonicenses 5, 17, le dice, ustedes tienen que orar y tienen que orar sin cesar, sin parar, sin cesar, orar siempre. A la iglesia en Roma, le dice en Romanos 12, 12, ustedes tienen que orar constantemente, tienen que ser constantes en la oración. A la iglesia en Colosas, le dice en Colosenses 4, 2, perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias. A la iglesia que estaba en Filipo, le dice en Filipenses 4, 6, le dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Tú crees que el apóstol Pablo consideraba que la oración era importante? Mira, todo lo que acabamos de ver. Y el apóstol Pablo escribió porque a él se le dio la gana, porque a él le pareció que era lo más importante, o él escribió inspirado por el Espíritu Santo. Así que la enseñanza y el mandato a orar es de parte de Dios. Y es un mandato no solamente para la iglesia y sus inicios, es un mandato para ti, para mí, para cada uno de nosotros. Debemos orar siempre, debemos seguir el ejemplo de Cristo y los primeros cristianos, debemos seguir el modelo de oración dado por Cristo, debemos orar constantemente. Ahora, ¿por qué? Porque Dios se puede sentir solo, así que hay que conversar con Él. No, porque tú y yo lo necesitamos. Necesitamos su sabiduría, necesitamos su fortaleza, necesitamos su consuelo, necesitamos su dirección, necesitamos los jalones de oreja cuando estamos mal. Y Dios me puede responder a través de su palabra y etcétera. ¿Sabes? Al orar por tu iglesia, tú puedes orar por el pastor y por su familia. Tal vez estas fotos las tomé de internet, después Cristian me pasó algunas, ya no las llegué a cambiar con las que había hecho anteriormente, ya no tuve el tiempo para hacerlo. Pero puedes orar por el pastor y su familia, ¿no? Su familia ha crecido y seguirá creciendo, ¿no? Así que puedes orar por él. Ora que Dios le guíe, que le dé sabiduría, que lo guarde en todo tiempo, ¿verdad? Pablo mismo hablaba de luchas y tentaciones en su vida, siendo un apóstol, siendo mayor de edad. Todos tenemos tentaciones y pasamos por pruebas en nuestra vida, que Dios lo fortalezca en su fe, que Dios le ayude a perseverar y a seguir adelante, que le provea para sus necesidades, que le guíe cuando hace los estudios bíblicos, las prédicas, ¿no? Que le guíe y que realmente nosotros estemos atentos a escuchar esas enseñanzas también. Podemos orar también por los niños en nuestra iglesia y por los adolescentes también en nuestra iglesia. Ellos están creciendo, vienen nuevos retos, vienen nuevos desafíos. No, pero yo no tengo hijo niño ni adolescente. Sería egoísta pensar así. Ora por los niños y adolescentes de tu familia carnal, pero de tu familia en la fe también, porque son tu familia, ¿verdad? Son los hijos de tus hermanos en la fe, o tus vecinos. Ora por ellos, que amen al Señor, que conozcan tempranamente a Cristo en su vida si aún no lo han hecho, que haya buenos ejemplos a quienes ellos sigan en sus vidas y no estén siguiendo malos ejemplos a través de la televisión, de la farándula o etcétera, ¿verdad? Ora para que puedan decir no a las tentaciones en su vida. Ora también por los jóvenes de la iglesia. Ya vienen nuevos retos, ya a veces ya están dejando la universidad, el colegio para pasar a la universidad, están terminando la universidad y necesitan un trabajo, que puedan tener un buen trabajo, que puedan mantenerse firmes en la fe, que no cedan a las tentaciones sexuales en su vida, que elijan la compañera o el compañero idóneo, que no se apresuren cometiendo una equivocación y luego separándose o divorciándose en poco tiempo, que sea para toda la vida como es la voluntad de Dios, ¿verdad? Que formen un hogar con la dirección de Dios en su vida. Orar por ellos, orar por los líderes de estos ministerios, que Dios les guíe, les dé sabiduría en el trabajo que hacen con cada uno de ellos también. Por las damas de la iglesia. Ellas, como los hombres, también tienen sus luchas. También están cansadas con el trabajo dentro de la casa y fuera de la casa, ¿verdad? Que sean mujeres temerosas de Dios. En mi país, como le digo a las hermanas, yo creo que esto es no solamente en mi país, esto es mucho hispano, mucho latinoamericano. Muchas veces cuando ha habido momentos de crisis económica, quienes han sostenido ahí muchas veces a la familia han sido las mujeres. En mi país se formaron lo que son los vasos de leche, o los comedores populares, o los guaguaguasi, que son lugares guaguaguasi donde son como guarderías para niños, o los vasos de leche, ¿no? Para proveer desayuno, o los comedores populares. Fueron las mujeres las que se organizaron para ayudar económicamente a las personas de su comunidad,
que estaban mal, que no tenían trabajo, ¿no? Y cuando hubo lo de la pandemia y la cosa estuvo terrible, pero las mujeres fueron las que sostuvieron. Y cuando vemos en la Biblia, ¿te acuerdas quiénes influyeron grandemente en la vida de Timoteo? 2 mujeres, su abuela y su mamá. Su abuela Loida y su madre Eunice. Y del padre no se habla. O murió o la dejó, no sabemos. Pero 2 mujeres influenciaron grandemente en la vida de estos niños. Así que no digas, pero esa tarea de su papá, tú puedes hacerlo. Claro que sí, la figura paterna es importante y es su responsabilidad. Y si no lo hace, le dará cuenta al Señor. Haz lo que tú puedas hacer también por tu matrimonio, por tu familia. Ahora por los hombres de la iglesia. Tentaciones, luchas en el aspecto sexual, en el aspecto laboral, en su salud también, ¿verdad? Como decíamos ayer en la reunión de varones, la Biblia dice, hierro con hierro se aguza, ¿no? Se saca, es como cuando has visto en el yunque que está ahí el martillo y está ahí el fierro ahí caliente y se le va dando forma. Como hombres necesitamos animarnos, exhortarnos, desafiarnos, ¿verdad? Así como las mujeres tienen su reunión de mujeres y también hacen cositas, labores de mujeres, pero también temas para mujeres, lo mismo en el caso de los hombres. Temas que nos competen un poco más como hombres y necesitamos más sobre esos temas. Así que no te pierdas cuando hay reunión de damas, no te pierdas cuando hay reunión de varones, no te pierdas cuando hay reunión de adolescentes o de jóvenes, no te pierdas cuando hay reunión de matrimonios. Los matrimonios también tenemos necesidades propias que las que tiene un soltero, que son diferentes, ¿verdad? Necesitamos orar por los matrimonios de nuestra iglesia. Que seamos buen ejemplo para los jóvenes de nuestra iglesia, para los jóvenes de nuestra comunidad, para los jóvenes de nuestra familia. Podemos orar también por el evangelismo, ¿no? En nuestra iglesia. Evangelismo, ustedes han preparado unas bolsitas, pero ¿saben? El trabajo no quedó ahí. El trabajo ni siquiera quedó con que ustedes agarren la bolsita y le den a una persona que ven en la calle que no tiene casa o que no tiene dinero. Eso nomás no es evangelismo. Existe un montón de instituciones caritativas que dan cosas así. Hasta los masones, que no son cristianos, tienen este tipo de prácticas. Necesitamos compartir el mensaje de salvación. Necesitamos hablarles de que ellos necesitan a Cristo como su Salvador. Es la necesidad más grande que ellos tienen en sus vidas. El destino eterno de su alma, que sea perdonado para que ellos puedan vivir con Cristo por la eternidad. Necesitamos evangelizar. Y esa no es solamente tarea del pastor o tarea de los diáconos. Es tarea de cada uno de ustedes. Es mi tarea. Cristo ascendió a los cielos y dejó esta tarea a cada uno de nosotros. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a todas las naciones. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y luego esta tarea continúa, enseñándoles que guarden todas estas cosas, evangelizar, discipular. Ora por los ministerios multimedia, preparar los PowerPoint, alistar las canciones, alistar el equipo de sonido, cuando hacen los podcasts con el pastor y están publicando ahí también para compartir la palabra de Dios, para compartir el evangelio. Eso también, mira, ¿a cuántas personas llega un mensaje así de este tipo? Muchas personas que no están en esta localidad y tal vez ni siquiera en este país. Ora por los resultados, ¿no? La Biblia nos dice que su palabra no regresará vacía. Ora también por este ministerio de evangelismo, por el multimedia y los servicios de transmisión en las redes sociales. Ora por tu comunidad. A veces algunos pueden pensar que no necesitan ya porque tienen satisfechas algunas necesidades económicas, no necesitan más que tal vez, no sé, otro tipo de ropa, un carro más grande o alguna otra cosa así. Que sean conscientes de su necesidad más grande en la vida, su necesidad de Cristo como su Salvador personal. Ora por las autoridades de esta localidad, de Quincy, del estado de Washington, del país. Ora por tu comunidad. Nos quejamos solamente. La Biblia nos enseña que nosotros como cristianos somos llamados a más que solamente quejarnos. El libro de Romanos dice que oremos por las autoridades para que vivamos quieta y reposadamente también. Así que no solamente se trata de quejarnos, se trata de orar también por ellos. Y termino, tengan un tiempo de oración. Yo sé que están orando los jueves, miércoles digo porque ya es miércoles y rápido digo miércoles, pero oren. Y sabes, si aún no hay un tiempo de oración como un ministerio específicamente de oración, pues alguno de ustedes levántelo. Los ministerios se organizan también cuando Dios toca tu corazón y se levanta eso. No tiene que ser todo por iniciativa del pastor o de la esposa del pastor. Tal vez Dios esta tarde está tocando tu corazón y tú puedes empezar un ministerio de oración. Y tomar peticiones de otras personas y tú orar, o tal vez pedir a otra persona y jalar, o formar un pequeño grupo y así puede ir creciendo poco a poco. Pero es importante que cada uno de nosotros estemos orando. ¿Sabes? A veces decimos, no, pero no tengo tiempo, no tengo gasolina, etcétera, etcétera. Puedes orar y hasta una persona discapacitada y hasta que está postrada en su cama.
Puede tener el ministerio de oración como una práctica en su vida. Y orando hasta por misioneros, orando por lo que está leyendo y se entera de las noticias, tantas cosas, puede orar, así que lo demás sería un pretexto, ¿verdad? Ora en tu iglesia, ora en tu casa. Y la Biblia dice, hablando de Cristo en Mateo 21:13, y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada. Así que el templo es también casa de oración. Ora aquí, pero ora en tu casa también. Pero ven a los tiempos de oración y estudio bíblico los jueves, no te la pierdas. A veces estamos tan angustiados por muchas cosas. Si pasaras más tiempo en oración, tendrías menos motivos por qué preocuparte, menos motivos por qué estar ansioso, menos motivos por qué estar angustiado, porque todo lo estás bañando de oración y buscando la dirección y la guía de Dios. Hebreos 4:16 es uno de mis textos favoritos también. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Quién te está diciendo eso? El gobernador, el presidente, te está diciendo el rey del universo. Y dice que te puedes acercar al trono de su gracia para que alcances gracia. ¿Y sabes qué es gracia? Es algo que tú no te mereces, que yo no nos merecemos. Ese favor es de Dios que no nos merecemos. Y podemos alcanzar eso. Y su trono, dice la Biblia, es un trono de gracia para aquellos que son sus hijos. Y el oportuno socorro. Y nos debemos acercar con confianza, no con miedo. Hay un dicho en el catolicismo que dice, yo no me acerco a Dios directamente, algunos dicen así, no es que todos los digan, porque como he pecado, entonces a veces Él no me va a responder, ¿verdad? O está molesto conmigo. Así que me voy a acercar a través de su mamá, de María, para que ella le diga a su hijo Jesús. Y Él, como es su mamá, no le va a negar. Y como ella es mi madre protectora, también le voy a pedir a ella y ella me va a interceder ante mí. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que podemos acercarnos a Dios directamente, a su trono de gracia. Y no sé, y este es el último versículo, perdón que me pasé que era un poquito, no sé si has considerado este versículo en tu vida en algún momento. 1 Samuel 16:23 dice Samuel así, dice hablando para el pueblo de Israel, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. ¿Te percataste lo que dice el texto? Dejar de orar es pecado. Lo leo de nuevo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. No dejes de orar. No solamente lo tomes como un mandato bíblico, es un tremendo privilegio que tú te puedas dirigir a Dios en oración. Y hablando del creyente, la Biblia dice que es un trono de gracia. Pero sabes, hablando de aquellos que no son hijos de Dios todavía, la Biblia dice que su trono es un trono de juicio. Y un día dice que se abrirán los libros. Y del que no se halló su nombre inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Ahora es el trono de gracia. Ahora Dios está ofreciéndote la salvación. Mas si tú no abres tu corazón a Cristo, un día estarás ahí en su trono de juicio, ¿verdad? Y lo que tú tienes que hacer, como yo lo he hecho en mi vida en un momento, es, como dice la Biblia, reconocer que eres pecador, pecadora. Arrepentirte de tus pecados, porque entiendes que has ofendido a Dios, que has pecado contra Él, y suplicarle, pedirle que te perdone todos tus pecados y te limpie de tu maldad. Y cuando haces eso, te arrepientes de tus pecados, le pides perdón a Dios y confías en Cristo Jesús como tu Salvador, Dios te perdona, te limpia de toda maldad y ahora vienes a ser parte de la familia de Dios. Porque al perdonarte, Él te declara justo y ahora sí puedes entrar al reino de los cielos. Ahora sí eres parte de la familia de Dios. Y ese es un tremendo privilegio. Su trono, un trono de gracia. Así que si aún no estás seguro dónde vas a pasar la eternidad, hoy dice la Biblia es el tiempo aceptable, hoy es el tiempo de salvación, hoy es el tiempo de decirle a Dios, perdóname por mis pecados, reconozco que soy pecador, confío en Cristo como mi Salvador. Vamos a orar, ¿sí? Padre, gracias por tu palabra, Señor, por este tiempo que podemos meditar en ella, y yo te suplico que, Señor, nos ayudes a cada uno a ser conscientes de este tremendo privilegio que tú nos das y, Señor, que nos fue posible a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Si no, no podríamos acercarnos al trono de tu gracia y directamente orar a ti. Le costó su muerte en la cruz del Calvario. Y Dios, gracias te damos por ello. Ayúdanos a aprovechar ese tremendo privilegio que tú nos das de acercarnos a ti, Señor. Esta tremenda arma espiritual. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Y yo también te pido por aquellos que si están acá y aún no te conocen como su Salvador personal, que tu Espíritu Santo obre en sus corazones y vengan rendidos a ti, Señor, a suplicarte perdón y confiar en ti para su salvación. Oramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.